Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, bendito y alabado seas en todo momento y en todo lugar. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, bendito y alabado seas en todo momento y en todo lugar. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, bendito y alabado seas en todo momento y en todo lugar. María Inmaculada, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz. De este modo abrimos este nuevo ciclo llamado La vida espiritual y los grados de oración. En un principio yo les había comentado en radio que tendríamos un ciclo sobre grados de oración. Pero después estuve pensando, ir a grados de oración directamente es como muy elevado de entrada. Esto es como querer hacer exégesis bíblica, que es la parte hermenéutica, o sea, de la interpretación científica de la Biblia, sin haber hecho las introducciones bíblicas. Entonces entiendo que pedagógicamente es mejor primero ubicar a todos en el contexto, en lo que es la vida espiritual católica, y luego entrar en esto que llamamos grados, que como tales son escalones que iremos subiendo en nuestra vida de oración. Dentro de lo que es la vida espiritual, siempre recordemos que vamos a estar manejando dos aspectos de esta ciencia espiritual. Ciencia es todo aquello, enseña Santo Tomás de Aquino, que puede ser demostrado a partir de sus causas y razones. Por lo tanto, cuando decimos ciencia espiritual, no son impresiones, no son opiniones, sino que son enseñanzas fundamentadas en la Escritura, el magisterio, la tradición apostólica, la vida de los santos, y en todo lo que se llama la heurística teológica. Heurística, recuerden, es el conjunto de fuentes a las cuales la teología va a beber, y en este caso un área de la teología, que es mi especialidad, la teología espiritual. Entonces digo, estos dos aspectos que vamos a manejar van a ser la vida ascética y la vida mística. Así se divide una vida espiritual. Cuando uno dice se divide pero tajantemente, no, siempre están interrelacionadas, pero se empieza por lo ascético y se termina en lo meramente místico espiritual. Lo ascético, ¿qué significa? Ascesis es una palabra que significa esfuerzos. Todos nos vamos esforzando en este camino de conversión, siempre de la mano de Dios, pero así vamos haciendo nuestro proceso de desnudez. Nos vamos desvistiendo, como exhorta el mismo apóstol en la carta a los romanos, de todas esas ataduras, de los frutos de la carne, de las cosas que, como la mezquindad, como la avaricia, como el desánimo, son frutos en realidad de una palabra muy utilizada en nuestros tiempos, que es el egoísmo. Uno se va desprendiendo del egoísmo a medida que pasan los años, siempre en un proceso continuo, tranquilo, no neurotizado, de una buena espiritualidad, una diáfana espiritualidad. Y lo místico es lo que hace Dios en nosotros. Entonces, como síntesis, lo ascético es el esfuerzo, la voluntad que vamos poniendo en hacer cosas, transformarnos, y lo místico es lo que hace el Espíritu en nosotros, ayudándonos hasta que se llega a un punto en que Dios es quien más hace en nosotros que nosotros en Dios. ¿Se comprende? Lo vamos a ir entendiendo a lo largo del tiempo. Y así ha sido todo camino de santidad. Por lo tanto, es un ciclo que nos va a ayudar
a la santidad, ciertamente. ¿De qué vamos a hablar? Les cuento un poquito. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la gracia de Dios, los efectos de la gracia. Lo vamos a apoyar con la Escritura, todos los efectos que produce estar en gracia de Dios. Vamos a hablar de lo que es la virtud, según Santo Tomás, según San Agustín. Vamos a tratar las virtudes, tanto las humanas o naturales, como las infusas o bien sobrenaturales. Vamos a hablar un poquito también sobre determinadas virtudes que nos van a ayudar muchísimo intentar tenerlas en toda nuestra vida. Intentaremos también hacer comparaciones entre virtudes y dones. Por ejemplo, cuando uno actúa con la virtud de la fortaleza y cuando uno actúa con el don de la fortaleza. Esto lo tenemos que distinguir. Bueno, ya lo veremos también cuándo es virtud, cuándo es don, y así es que vamos a ir recorriendo un camino hasta poder entrar en lo que son las potencias del alma. Vamos a hablar un poco de lo que predomina en nosotros, la inteligencia, la voluntad del ser humano. Daremos una especial mirada a la vida ascética y vida mística. Seguramente aparecerá San Juan de la Cruz, que ha sido un gran maestro y lo sigue siendo. Hablaremos de los sentidos que tenemos, externos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, los internos, el sentido común, la imaginación, la memoria sensitiva, qué pasa con nuestra memoria, qué es la facultad cogitativa más hondamente. Hablaremos de la purificación de los sentidos, cómo vamos purificando los sentidos internos de un modo especial y también los externos. Por ejemplo, cuando uno atiende a alguien y tiene mal olor, no puede poner mala cara, ¿no? Sino a veces una persona no se puede bañar por algo, hay gente que los rechaza y bueno, saberlos entender el por qué no se bañarán, ayudarlos a que se bañen, o a veces nos toca atender a una persona que tiene mucho olor y tenemos que purificar el olfato, porque no podemos dejar una persona tirada. Eso yo lo aprendí mucho en la vida del Cotolengo, con niños y jóvenes, y también cuando estuve como catequista, pero también ayudaba a bañarse a varios varones en el hospital oncológico Madame Curie del barrio de Parque Centenario. Vamos a hablar de la imaginación, la necesidad de purificarla un poco, con algún consejo de por medio, la memoria, cómo podemos nosotros trabajar nuestra memoria. Trataremos también otros temas, tales como, bueno, vamos a hablar ciertamente de lo concupiscible en el hombre. Lo concupiscible es todo lo que me lleva a desordenar, el odio, la aversión, cuando uno rechaza a las personas. Vamos a tratar lo irascible que hay dentro de la persona y nos vamos a ir dedicando así a hablar mucho también, decía, de la inteligencia, la voluntad, mencioné la memoria, hasta entrar en lo propio de la voluntad, que es el amor. Vamos a hablar en su momento del amor sensual, del amor espiritual, del amor natural, del amor sobrenatural. Después entraremos a la luz de la espiritualidad carmelitana a hablar de qué son las purificaciones a las cuales se refiere Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Las purificaciones que se llaman activas, que es todo lo que uno hace para tratar de ser más como Cristo, y las pasivas, que es lo que hace Dios en una persona cuando ya va trabajando intensamente en ese camino previamente, como decíamos, ascético, y qué es lo que hace Dios dentro de esa persona. Empezaremos a hablar de las primicias del Espíritu, qué quiere decir que en esperanza estamos salvados. Trataremos muchos elementos de la vida espiritual como son el silencio, a la luz de San Gregorio de Nacianzo, Filoceno de Mabug, a la luz de Santa Teresa. Orar es callar. Bueno,
hablaremos también sobre ese tema, ¿no? Dar confianza a la oración. A veces podemos fallar en nuestra confianza, pedimos sí porque tenemos fe, pero la convicción nos llega a un punto al cual el mismo Divino Maestro Jesús nos convoca. Luego entraremos en qué es la oración continua, por qué está tan avalada en la Escritura. Todos recordarán la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, donde Pablo dice, oren sin cesar, pero también dice, es preciso orar siempre sin desfallecer, sean perseverantes en la oración, etcétera, etcétera. Hablaremos también de algunas herramientas para tener en cuenta en nuestra oración continua, de modo tal de estar siempre de la mano de Dios durante todo el día. Hay enseñanzas de Bagrio Póntico, de San Antonio Abad, de San Arsenio, que son padres de la espiritualidad. Nos vamos a detener en algo así como doméstico para ayudarnos en la oración continua, que son los minutos que empleamos a Dios de nuestra vida, la caja de herramientas que necesitamos llevar todos los días. Dentro de ellas vamos a sacar como algo muy meritorio las jaculatorias, dentro de nuestra caja de herramientas para cada día, la hora, el sueño, para que nosotros sepamos también ordenar el día en función de Dios, siempre siguiendo el magisterio, la tradición. Vamos a seguir, por supuesto, con lo que es la palabra de Dios, siempre nos apoyamos, y después de ver todo esto así a simple presentación, ahí sí ya entraremos en un momento del ciclo en lo que es los grados de oración. Vamos a tener muy en cuenta distintas definiciones de lo que es la oración. Hablaremos de las dificultades que se presentan en la oración, como son las distracciones, voluntarias o involuntarias, la sequedad o la aridez espiritual. Vamos a tratar de fijar también nuestra mirada en la oración litúrgica, darle la importancia que tiene, y la oración privada, lo que se llama también oración preestablecida, que es la que nos acerca a la Iglesia, y la oración espontánea, hasta llegar a los grados de oración que a la luz de Santa Teresa de Jesús son 7, ella las llama las 7 moradas. En realidad también hay autores que se extienden un poquito más, pero para que nadie se quede con las ganas, la oración también se divide en oración ascética y oración mística. O sea, la oración ascética es aquella en la que el hombre intenta trabajar hondamente para acercarse a Dios, pero lógico, sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible también lograrlo. Pero la oración mística es el mismo Dios el que va generando ese encuentro profundo con Él. ¿Cuáles son esos grados? Se los digo, así nadie tiene dudas. El primer grado de oración es la oración vocal. Vamos a hablar de los distintos tipos, a tratar los distintos tipos de oración vocal, de bendición, de alabanza. Le vamos a dar la importancia que tiene cada tipo de oración, la de petición, la de adoración, la de acción de gracias, todo eso dentro de la vocal. Luego pasaremos al segundo grado, que es la meditación, o bien llamada oración mental. Y ahí les voy a explicar las diferencias de lo que es meditación cristiana a lo que son las corrientes de meditación budista o hinduista, o muchas que provienen de la India. Porque cuando se está escuchando últimamente la palabra meditación, son todas ramas que vienen de la India y que tienen características singulares para aquellos que la practican. Pero la meditación cristiana es distinta y tenemos cosas muy precisas. Tanto es así que existe un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Meditación Cristiana, y lo vamos a trabajar acá en el ciclo. Luego pasaremos a la oración afectiva, para que a nosotros los cristianos nos queden las cosas claras. Y luego llegaremos a la oración de simplicidad.
hasta entrar ya en lo que es el recogimiento infuso, la oración de quietud y lo que llama Santa Teresa la oración de unión. Ahora, otros autores a la oración de unión la han dividido en 3 tipos: la oración de unión simple, la oración de unión estática y la oración de unión transformante. Fíjense los temas que vamos a tratar. También el combate de la oración a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, las fuentes de la oración, el camino, los maestros, los lugares de la oración y la vida de oración que todos necesitamos llevar. Bueno, esto es solamente una presentación general. Por eso me parece que poder tener esto en radio realmente es una gracia de Dios y así hay que tomarla. De todos modos, si alguien no puede algún día, recuerden que cada programa se sube a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Eso es lo que hay que poner en la lupita, Claudio Rizzo, Z, Teólogo, y reescuchar porque va a ser muchísimo, ¿sí? Bueno, después de haber presentado entonces en líneas generales lo que va a ser este ciclo y tener una idea un poco más acabada, vamos a empezar ahora diciendo ciertamente que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de un proceso de divinización del hombre. Esto que desde muy antiguo se conoció con el nombre de teosiología con S. La teosiología es precisamente este proceso de divinización del hombre. En la teología actual espiritual se llama cristificación. Intentar ser como Cristo, hacia eso vamos caminando, porque la santidad persigue la moral teleológica. ¿Qué es moral teleológica? Alguna vez lo aclaré, también en radio. Teleología proviene de la palabra telos. Telos significa finalidad. Por eso la moral teleológica es la conducta, palabra moral quiere decir conducta, la conducta que tiende hacia un fin. El fin es la transformación nuestra, lo que se conoce en el libro de los Hechos de los Apóstoles con el término metanoia, que significa cambio o bien conversión. Siempre tengamos en cuenta que cuando decimos moral, conducta, la conducta tiene de un ser humano 3 fases. Una faz cognitiva, otra afectiva y otra conativa. La faz cognitiva abarca lo que conocemos de Dios. Hoy decía en el retiro espiritual que prediqué que si uno tiene una imagen de un Dios tirano y está pensando siempre en el infierno y en la condenación, está descentrado del anuncio de Jesucristo, porque Jesús nos habla del cielo, nos habla del amor, nos habla de la eternidad junto a Él. Eso es lo que sale de la boca de Jesús, lo que llamamos en Biblia ipsísima verba Iesu, es decir, lo que sale de la boca de Jesús. Entonces, digo, si uno tiene una imagen distorsionada de Dios, de un Dios tirano, lógicamente le va a costar entender qué es esa conversión, ¿no? En cambio, cuando uno libera el corazón, que fue una de las propuestas que he dado hoy en el retiro espiritual, cuando uno libera el corazón, las represiones neuróticas se van minimizando. Y hay personas que necesitan una técnica de liberación, como puede ser gritar frente al mar, gritar frente a una montaña, y cuando una persona ya ha podido crecer un poco más en su relación con Dios, o sea, construyó una cierta espiritualidad, ya tiene la convicción de que puede drenar evangélicamente, inmergiendo en la sangre de Cristo aquello que lleva muy adentro del corazón. Yo en mi vida he atendido cantidades de personas
y muchas me depositaron secretos de su vida. Y casi todos, para dejar un margen también de posibilidad, me han dicho gracias por escucharme, porque esto lo tenía guardado desde hace años en mi vida. Entonces digo, qué importante es que nos suene en la mente la primera carta de Pedro 5:7. Descarguen sus inquietudes en el Señor, porque Él se ocupará de ustedes. Por lo tanto, cuando uno entra en la espiritualidad católica, empieza a tener contacto con Dios. Esa moral cognoscitiva de conocimiento con Dios se va ordenando. Si uno tiene una imagen distorsionada, decíamos, no vamos a caminar por buen camino. Si seguimos la imagen que Jesucristo, que es el único revelador absoluto del Padre, nos da del Padre, vamos a caminar tranquilos, siempre sabiendo que en la vida nosotros nos vamos moviendo desde el yo pecador, no desde el yo angelical, no desde el ser espiritual, porque nosotros no somos seres espirituales como son los ángeles. Ninguna persona podría ser un ser espiritual. Nosotros somos hombres espirituales. Eso hace que reconozcamos que debemos dirigirnos a Dios desde el yo pecador, desde ese yo que experimenta los límites cada día, desde ese yo frágil que sabe que la vida depende de Dios y que uno todos los días tiene lo que tiene gracias a Dios, desde el agua, desde el aire que respiramos, desde la luz que podemos ver. Todo viene de Dios. Entonces el corazón empieza a estar contrito ante Dios y a Dios le agrada eso y hace morada en los humildes. Los humildes son los que reconocen su gloria. Como dice la Escritura, hemos visto tu gloria. Ahora, lo que hace a la faz afectiva, además de la cognitiva, de la conducta, tiene que ver también de tratar de orientar nuestra vida según Cristo quiere que la orientemos. Y el Señor nos enseña a amar a todos, incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo amamos a nuestros enemigos? Siempre deseándoles el bien, nunca el mal. Aún a personas que hayan muerto, que pudieron no habernos favorecido en la vida. Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y al decir verdad, un alma que está en Dios da el perdón, un alma que está en Dios bendice siempre, porque está feliz de estar al lado de su Señor. Y cuando sabe que cumple la voluntad de Cristo, que es bendecir y nunca maldecir, siempre va a contar con su presencia en sus vidas. Uno está feliz de estar con Él, y eso es lo único que importa realmente, porque ese es el objetivo. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, fija tu mirada en el Señor, fíjala, ¿no? Amar como Él amó. Y Él no nos dice, ámense como ustedes creen que tienen que amarse. Yo les pido una cosa. Cada uno de los 12 apóstoles tenía un carácter y rasgos temperamentales distintos. Yo les pido una cosa, que se amen como yo los he amado. Esto lo tenemos que priorizar en nuestras vidas. Y luego, la otra faz que queda de la conducta es la faz conativa. Conativa proviene de conato. El conato es un esfuerzo. Siempre en nuestra conducta tenemos que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo nos va a favorecer. Por ejemplo, a veces te gustaría decir algo, pero observás desde tu inteligencia que no conviene. ¿Cuántos estarán asintiendo con su cabeza en este momento? Con un jefe de trabajo, puede ser con un hijo, con un padre, con un hermano, o sea, a veces dejar pasar cosas
es bueno. Entre hermanos de comunidad también, porque estás haciendo un conato, un esfuerzo. A veces uno puede tener un carácter un tanto tempestivo y reacciona de inmediato y agrede. Eso después cuesta más levantarlo. Es más virtuoso saber que uno tiene un carácter determinante, a lo mejor en ciertas cosas un poco sigiloso, y uno dice, no, antes de ofender me callo, ¿no? Y lo ofrezco a Dios. Ahí está tu esfuerzo. Así es la moral, así es la conducta nuestra en estos tres aspectos: cognoscitivo, afectivo y conativo, que se va desplazando a lo largo de los años en nuestra vida, y en un camino de conversión uno mismo se va dando cuenta. Antes que los demás se den cuenta, uno se da cuenta de los cambios que está realizando. Esto se llama estar en gracia. O sea, yo les decía, yo pecador, desde ahí, desde el hombre espiritual, no desde el ser espiritual, nos vamos moviendo. Ahora bien, pecador es una condición. Siempre recuerden, cuando nosotros decimos condición, estamos hablando de un modo de ser, no de un modo de estar, no de un modo de sentirse, un modo de ser. Es mucho más hondo. Condición nuestra, pecadores, como dice el Salmo 50, pecador mi madre me engendró, ¿no es cierto? O sea, todos los seres humanos estamos proclives al desorden. Recuerden que en una teología actualizada, el término que más se parece a pecado es la palabra desorden. ¿Desorden en dónde? En los pensamientos. ¿Qué más se desordenan? Los sentimientos. ¿Qué más? Las palabras, como dije hace un rato. ¿Qué más? Las actitudes de uno. Entonces uno tiene que ir cuidando esas cuatro cosas: pensamientos, sentimientos, palabras y actitudes, para que la condición de pecador no pueda sobre nosotros. Ahora todos sabemos que San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, así como el pecado es una condición, la gracia nos torna en una condición también, porque vivimos en gracia de Dios. Es lo que se llama la vida en el Espíritu. Somos personas que nos acostumbramos a vivir en gracia de Dios. Vamos a aclarar lo que es la gracia de Dios, y los oyentes que nunca escucharon esta definición teológica que voy a dar, no se asusten, porque ustedes saben que yo tengo la costumbre de explicar todas las palabras que empleo. Si alguna se me escapa, es involuntario. Pero siempre cuando estoy en radio o en seminarios o en predicaciones públicas, explico todo el sentido de las palabras. Pero hay que decirlas las palabras justas, si no son aproximaciones y uno nunca llega al punto donde debe llegar. O sea, en la catequesis, a cualquiera de nosotros, cuando éramos niños, y está bien porque éramos niños, o cuando éramos jóvenes, o en la catequesis para adultos, los oyentes que se pudieron acercarse a los sacramentos cuando eran más grandes, casi siempre se enseña, porque el catequesis no es teología, es catequesis, ¿no es cierto? Entonces son enseñanzas que constituyen los fundamentos de la fe, que es lo primero que uno tiene que saber. Nosotros acá estamos haciendo teología, estamos teologizando, o sea, estamos intentando elevar nuestro nivel de comunión con Dios. ¿Qué se nos enseña? La gracia es la amistad con Dios. ¿Está mal? No, está bien. La gracia es alianza con Dios. ¿Está mal? No, está bien. La gracia, ¿qué más es? Bueno, es aquello que me liga con Dios. Está bien. Pero ahora vamos a una definición más para adultos, más teológica. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. La gracia es una inhabitación trinitaria con carácter hipostático en el creyente. Divido este concepto así espontáneamente en 4 partes. Inhabitación número 1, trinitaria número 2, con carácter hipostático número 3
en el creyente número 4. Inhabitación, ¿qué significa? Les comento. La palabra inhabitación proviene de dos términos latinos, que en realidad tienen un mismo significado. El significado tiene que ver con el verbo habitar, inhabitación, pero inhabitación está sostenido por dos términos, uno en voz activa y otro en voz pasiva, o sea, habere, que significa yo habito, y haberi, que significa yo soy habitado por Dios. Esto, en palabras más simples, nos conduce a darnos cuenta que estar en gracia es la unión de la voluntad divina que quiere venir a mí, estar en mí, para que uno esté en Dios. O sea que hay encuentro de voluntades. Nadie está en gracia porque a Dios le parece que debe estar. Dios ofrece la gracia a todos los hombres. Ahora depende de cada uno de nosotros qué ponemos de sí para estar en alianza con Dios. ¿Recordamos aquellas palabras de Isaías? Yo haré con ustedes una alianza eterna. Por eso la iniciativa de Dios es mantenernos siempre en una condición de gracia. Pero la condición, al ser un modo de ser, hay que alimentarla permanentemente. Por eso tenemos a disposición, desde los sacramentos hasta la Sagrada Escritura, hasta el servicio a los demás, el amor fraterno entre nosotros. ¿Estudiar es un espacio de gracia? Por supuesto. Los bloques formativos son espacios de gracia, como los que estamos teniendo ahora. Rezar es un espacio de gracia. Cuando uno reza solo, sí, por la calle, en la casa, en el templo. Rezar en comunidad, otro espacio de gracia. Ir a un retiro espiritual, otro espacio de gracia. Estamos invirtiendo el tiempo para consagrarlo. Dios viene a nuestro encuentro, nosotros vamos al encuentro de Él. Aquí en el programa Intimidad es un espacio de gracia. Dios sale a nuestro encuentro, nos convoca y depende de cada uno de nosotros dar el sí para encontrarnos con Él. O sea, si no hay encuentro de voluntades, de la voluntad divina con la humana, no se puede decir que hay gracia. ¿Por qué es inhabitación trinitaria? Es trinitaria porque se derrama el amor de Dios, se derrama lo que es la redención. Jesús viene a curar a los hombres, como lo expresa en el Evangelio de Lucas capítulo 4. El término griego apolutrosis quiere decir redimir, y redimir tiene acepciones tales como curar, sanar, liberar. Y hoy la teología espiritual trabaja mucho el verbo ordenar. Sanar es ordenar. Y fijémonos que es así. Cuando uno anda mal de la garganta y se sana, se ordena la salud en la garganta. Lo mismo en cualquier parte del cuerpo. Se ordena. Por eso es muy bueno decir que apolutrosis es orden. Y Jesucristo en su redención, al redimirnos, nos está ordenando, nos está llamando al orden. Orden es gracia, justamente lo opuesto de pecado, que es desorden. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Bueno, clásicamente se sostiene santifica a una persona. Santificar significa completar con su presencia. La presencia del Espíritu es multiforme, o sea, nos completa ¿con qué? Con fortaleza, con sabiduría, con ciencia, con corrección interior, porque es nuestro maestro interior, Magister Intimus, le decía San Juan Pablo II. El Espíritu Santo es advirtente, va advirtiendo a una persona. Entonces, de ese modo, nos va completando en este camino de la santidad. El Padre que ama, el Hijo que redime, ordena, el Espíritu Santo que santifica, o sea, nos va
completando con su presencia actuante en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es un poder dinámico de Dios. Se lo llama entre los griegos la sinergia de Dios. Sinergia es lo mismo que dynamis, es decir, una palabra traducida del griego que quiere decir movimiento actuante. Siempre nos basamos en aquel concepto que Dios es un eterno presente continuo. En Dios no hay pasado ni futuro. Por eso la carta a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo, hoy que ayer y para siempre. Entonces, inhabitación trinitaria, con carácter hipostático. ¿Qué significa el carácter hipostático de Dios? Significa que Dios se presencializa en toda la persona. Por eso tenemos un cambio en el modo de pensar y orientar la vida. Rechazamos la mundanidad, lo propio del mundo que termina y queda polvo en el mundo. Buscamos las cosas de arriba, como enseña San Pablo, busquen las cosas de arriba, y empezamos a tener en nuestro interior esa visita de Dios permanente, que ya se torna huésped, como se lo llama desde antiguo al Espíritu de Dios, dulce huésped del alma. Esa es la hipóstasis. La palabra hipóstasis quiere decir fusión. Dios y la persona se plasman, porque Él decide esta alianza con nosotros y uno va respondiendo desde el yo pecador, desde el hombre espiritual. En el creyente, ¿hay gracia fuera de los creyentes? No, no hay gracia. Recuerden que una persona que no está en el camino no goza de la gracia de Dios, pero sí puede gozar de la gracia que tiene otra persona. Por ejemplo, cuando llevaron al paralítico, la Escritura no dice que el paralítico tenía fe, sino que los que lo llevaron, que eran sus amigos, lo bajaron por el techo ante Jesús para que Jesús lo curara. Y dice la Escritura, viendo la fe de los que lo trajeron, o sea, no del paralítico, Jesús lo sanó. O sea, Dios se vale del estado de gracia de una persona para sanar a otros. Otro ejemplo, el centurión. Señor, tengo un empleado que está muy enfermo. Vayamos a verlo. No soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y bastará para sanarlo. Jesús le dijo, hágase. O sea, se valió de la gracia de una persona por otro. Es por eso que nosotros en la intercesión que realizamos unos por otros, podemos rezar por gente que no está en gracia, sí. Dios se vale del estado de nuestra gracia, que solamente Él conoce, para ayudar a otras personas. Se acepta eso, se acepta como ofrenda. ¿Se entiende qué es la gracia de Dios? Bien. ¿Qué efectos produce la gracia de Dios? Bueno, nos hace hijos adoptivos de Dios. Aquí les quiero recomendar Romanos 8:15 hasta el 17. Podría ser perfectamente. Tengo acá la escritura, Romanos 8:15 hasta el 17. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Además, quiero que siempre tengamos en cuenta que la gracia no solo nos hace hijos adoptivos, sino que también nos da una participación de la naturaleza divina. Cuando digo que nos hace hijos adoptivos, quiero explicar esto porque es muy importante entenderlo. Para ser padre es necesario transmitir la misma naturaleza.
¿Es así o no? No es un padre de un animal o de una remolacha. Se es padre cuando uno transmite la misma naturaleza, si no, se es padre. A nosotros, la gracia santificante nos comunica la filiación de Dios, pero adoptiva. No nos comunica la filiación natural de Dios, porque el Padre transmite su naturaleza a la persona divina de Dios, que es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Ahora, nosotros sí tenemos la filiación, que es mucha cosa. O sea, Jesús es el Hijo de la propia naturaleza del Padre. La adopción de por sí consiste en un hecho gratuito del adoptante de recibir a alguien extraño en su propia familia gratuitamente, ¿no es así? Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos recibe por medio de Cristo y también le da el derecho a la herencia al adoptado en el régimen civil. Aquí también tenemos derecho a la herencia que Él nos tiene prometida. Por eso somos hijos en el Hijo, nuestra adopción filial. ¿Se entiende lo que dice la carta a los Romanos? La gracia nos da, les decía, una participación de la naturaleza divina. ¿Qué tipo de participación? Física y formal, aunque análoga y accidental, dice la segunda carta de Pedro 1, del 3 al 4. Es decir, por semejanza. Para no explicarle todos los términos filosóficos, es una participación por semejanza, que la ofrece el mismo Dios. Es decir, no solo hace que nos llamemos, sino que seamos hijos de Dios. En este sentido es que la primera carta de Juan 3:1 dice, no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Y además, recordemos lo que acabo de decirles hace unos instantes. La gracia nos hace herederos de Dios. En Romanos 8 tenemos mucho para poder profundizar. La cosa acá es distinta en este sentido. No hay que esperar, como en el derecho civil, que el padre muera para entrar en posesión de la herencia, sino que el padre vive y vivirá, y los hijos entramos en posesión de la herencia desde el momento en que nos decidimos a estar en comunión con Él y a iniciar este camino de conversión, que es la gracia. Acá no importa que los hijos sean muchos, como importa en una sucesión jurídica. Es decir, cuanto más hijos, menos posesión de herencia. Acá no, porque esa participación es sobre Dios mismo, que es poderoso e infinito. Y aunque sean multitudes infinitas de hijos, todos participan de la totalidad. Miren qué linda herencia. Y a veces decimos, yo no heredo a nadie. ¡Qué herencia! Y otro elemento, pienso, que surge de es que nos hace hermanos de Cristo y coherederos con Él. Vení bendito de mi Padre, ¿no? La carta a los Romanos dice, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¡Qué maravilla! Como dice San Agustín, el que dice, Padre nuestro, al Padre de Cristo, ¿qué le dice a Cristo sino hermano nuestro? Es decir, coherederos con Él. Qué importante es entender esto. Y quiero finalizar el bloque de hoy más amplio, tomándome todo el tiempo que he necesitado para que ustedes se introduzcan bien en este nuevo ciclo de la vida espiritual y los grados de oración, en un cuarto elemento de lo que la gracia hace en nosotros. Nos hace justos y agradables a Dios al participar de su naturaleza. Esto significa que la gracia
nos da la capacidad para el mérito sobrenatural. Si nosotros perdiéramos esa gracia, seríamos un cadáver caminando, como lo vemos en muchas personas que están perdidas en el mundo. A la Madre Teresa de Calcuta le decían por qué estaba en tantas ciudades, en medio de tantos ruidos, abría sus lugares de recibimiento, ¿no?, a los más enfermos. Y dicen porque las personas que viven en las grandes ciudades son los que más solos están y los que más necesitados están de Dios. Por eso, si perdemos el organismo espiritual, que es esa semilla que empieza a crecer en el bautismo, es decir, la persona que está en pecado mortal, a través del sacramento, a través del acercamiento a Dios, puede volver a rescatar su comunión con Cristo. De ahí en que tenemos que orar para que todos entren en el camino. Está bien que es una decisión personal, ciertamente es así, pero de algún modo tenemos que emanar el buen olor de Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo. El mismo hombre es el que se autoexcluye y por eso tiene que rescatar la gracia santificante que nos hace templos de la Santísima Trinidad. Es decir, que las tres personas de la Trinidad moran en nosotros cuando estamos en gracia. El Padre que ama, el Hijo que nos está ordenando la vida, Jesucristo, y el Espíritu Santo que nos está completando con dones y carismas. Por eso, para estar en gracia de Dios, tenemos que buscar los lugares de gracia. Nuestro programa es un lugar de gracia. Hablamos de Dios y con Dios. Un grupo de oración, una asamblea de oración, un lugar donde me voy a formar, son espacios de gracia. No perdamos el tiempo porque ya no somos adolescentes. Necesitamos con seriedad tomarnos las cosas de Dios. Como dice San Pablo, salgan de la ignorancia de las cosas de Dios, o sea, de la ausencia de conocimiento, y entren en lo que él denomina en griego la nipsis. Nipsis es la sobriedad o seriedad de las cosas de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este bloque introductorio en el ciclo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Espero que se haya renovado el fuego del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los oyentes que me está escuchando en este momento. Y cerramos el bloque con la hermana Glenda, que le canta a Jesús, esta religiosa de la consolación. Junto con ella también nosotros le pedimos, enséñame a orar. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Hoy te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. La noche ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo, solo. Si amas la soledad para hablar con Dios,
Dios en soledad. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María, juntos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala.